Here the main elements you see. So it's a combination of like active or like energy saving and energy gathering strategy. First, it's a highly insulated building, so it's a energy gathering strategy. But on the other hand, it's also about energy. Oh no, it's about energy saving, the insulation, but it's also about energy gathering, like active and passive. Active with photovoltaic, passive with the ribbon window that gives passive solar gains. And here, those elements come together in a rather conflicting way, which was challenging but interesting for us. So you have this very sharp and precise square of like the power plant of the building, and then this ribbon window cuts through in spite of giving the visitor a continuous view to the landscape. The thermal collector, which is outside of the building, to have like a natural circulation of the heat here. And the building from it depends where you would approach it. It looks different from every side. It has it shimmers and reflects and has different colors depending on the weather and the time you are there. And from here, we see it's quite a high building, so it's like a 5 to 6 story building, which is quite impressive, quite a massive building there. That gives you the shelter or the protection. Then we go inside. From outside, you know now it's just a very thin layer of aluminum that gives it a complete different look, of course. Inside, it's full, you have this warm and welcoming timber, the guest room with tailor-made furniture, and the ribbon window. So the ribbon window that follows the staircase, this is behind the south facade, so you get an impression of the geometry and the spatial influence of the facade. We follow up the stair. Here you see the corner or an edge of the building, which is here in aluminum, perfectly put to one single point, and inside, the same situation inside, translated into rather massive and archaic timber construction. We follow up the stair. We go into the center. You're now in a building where you can look in every direction. You get like every light situation you can have in such a building. And you enter the guest room, once again, fully timber. And here you see this open, like this double wall system. You see the framework, which is part of the atmosphere and the architecture. And then different light situation. And in the night, it's this lighthouse that leads the way. So this is very short, but this was the story of this Monte Rosa hut. Would love to answer any questions afterwards, and it would be great if you would find your way to this house anytime. Yeah, and just as an outlook, just two images of my own work now as just another timber construction, complete different approach, a bridge construction, a competition work. Yeah, just so that the interest in timber is something, once you discover it, you will love it and you will go on with it. Then, thank you very much for your attention. Yeah. Thank you very much, Marcel. Amazing building.
Ahora le toca el turno a la segunda ponencia, que es Enrique Nuere. Es doctor arquitecto por la ETSAM y académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fue hasta 2008 profesor de proyectos de la EPSAN. La madera, el proyecto arquitectónico, era su cátedra. Dedica gran parte de su actividad al estudio y restauración de la carpintería histórica española y compagina esta tarea con la de proyectar y la de dirigir obra nueva como consultor en todo tipo de intervenciones en estructuras de madera. Sus publicaciones: La carpintería de armar española, Nuevo tratado de carpintería de lo blanco, son sus publicaciones. Y entre los trabajos de restauración destaca el convento de Santa Clara de Salamanca, el Palacio de Altamira de Sevilla y el Palacio de Buenavista de Málaga. Me ha llamado la atención, cuando he buscado en Wikipedia, que dice que es de origen vasco y lo define como un arquitecto y carpintero en Wikipedia. Y bueno, y pone que es el especialista más importante de Europa en la carpintería de lazo, que por consiguiente será el especialista más importante del mundo. ¿No? Bueno, es difícil ser el mejor del mundo en algo. Bueno, pues nada, adelante, Enrique. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Egurtec por esta invitación y para dar prueba de esos orígenes vascos, pues Egunon. Este título es un título un poco raro. Cuando me pidieron que hablara algo de madera, mi especialidad pues es la restauración, la rehabilitación, pero también la obra nueva. Y entonces pues, se planteaba de qué realmente sería interesante hablar. Bueno, 40 minutos tampoco da para mucho, pero sí por lo menos para hacer una reflexión sobre en qué estamos ahora mismo con la madera. Porque es evidente que hay un resurgir de la madera. En el siglo XX prácticamente la madera pasó a ser un material despreciado. Había aparecido el acero, el hormigón, y ya teníamos unos materiales eternos, que ya no se los comían los bichos, no se pudrían, y ya podíamos prescindir de la madera. Bueno, hacia los años 80 empezó a haber un movimiento, pues no sé cómo, de volver el interés hacia la madera. ¿Por qué surgió aquello? No lo sé, probablemente se habían empezado a detectar problemas ya con el acero, también problemas con el hormigón, pero todavía sigue habiendo muchos escépticos hacia la madera. Acabamos de ver un magnífico proyecto hecho todo con madera, algo de acero también aparece por ahí metido entre la madera, pero realmente estamos en un proceso en el que se está utilizando ya mucho la madera, a veces no como se debe, entonces también se puede crear ahí un riesgo de que empecemos a emplear la madera, la empleemos mal y la desprestigiemos otra vez. O sea, ese desprecio que hubo a principios del siglo cuando aparecieron el acero y el hormigón, pues si hacemos las cosas mal podría volver otra vez. Es decir, hay que tratar este tema con cuidado. Pero, en definitiva, pues estaríamos hablando de pues, tres temas: la restauración, la rehabilitación y la nueva construcción. Nadie discute que si estamos hablando de restaurar madera, hay que conservarla. Es decir, eso es absolutamente indiscutible. Pero yo iría un poco más allá, porque en la restauración se olvida que además de lo que es directamente objeto de restauración, esa carpintería de la que decían que era especialista, claro, como casi nadie se ha dedicado a esto, pues no es difícil. La realidad es que, además de estas obras,
detrás de eso hay mucha madera. Es decir, hay estructuras de madera, hay esqueletos soportantes, y entonces eso se despreciaba. Es decir, no, aquí mejor hormigón, aquí acero. Eso ha ido dando problemas y ha ido demostrando que hay que respetar la madera. En cuanto a la rehabilitación, también ha habido ayuntamientos pioneros en sostener la madera. Es decir, los edificios han estado hechos con estructura de madera hasta bien entrado el siglo XX. En Madrid, el barrio de Salamanca, por ejemplo, pues en los años 40 todavía se construía con estructura de madera. O sea que es algo que no es tan antiguo, simplemente que, ya como digo, lo hemos sustituido. En las escuelas nos han enseñado que había otros materiales, el acero, el hormigón, tal, y resultaba más fácil utilizarlos. Pero algunos ayuntamientos, por ejemplo el de Valladolid, pues fue pionero, creo que fue de los primeros que decidió que la madera había que conservarla, que los edificios, que las sustituciones, sobre todo parciales, es decir, aquí hay madera, pongo hormigón, quito esto, pongo acero, no sé qué, acababan dando problemas y empezaron a decir, si el edificio tiene una estructura de madera, esa estructura hay que mantenerla, hay que conservarla. Por supuesto, en nueva edificación pues también se puede hacer, pero también aquí hay un rechazo, pues concretamente con un arquitecto pues al que le planteamos una solución en madera, pues dijo no, porque esto es una zona sísmica y en una zona sísmica la madera no resiste. Hombre, precisamente aquí tenemos un ejemplo de cómo en el famoso terremoto de California, como las casas de madera aguantaban. Es decir, qué mejor testimonio de que la madera aguanta perfectamente un terremoto. Es muy ligera, eso es una de las grandes ventajas de la madera, que al ser más ligera es todo más fácil. Y la pregunta, pues yo creo que no hace falta plantearla, o sea, ver esta sala tan llena, pues es porque todos estamos pensando que la madera tiene futuro. Es decir, pero explicar todo lo que habría que hacer para que ese futuro no se malogre no da tiempo aquí en una charla, porque habría que contar muchas cosas, pero por lo menos sí se puede animar a ver cómo en la madera, en las distintas actividades en las que nos podemos mover, pues va a funcionar bien. Ya se ha dicho hoy también que la madera pues, es un sumidero de CO2, o sea, los bosques absorben todo el CO2 que sobra, lo conservan y entonces pues, ahí tenemos una provisión de madera. Es el único material que se regenera solo. El acero se acabará algún día, el hormigón, pues lo mismo, o sea, vamos gastando un material que no se reproduce y cuando se termine se acabó. La madera es el único que nosotros plantamos unas semillas y vuelve a crecer y crecerá por los siglos de los siglos. No hay otro material que pueda vivir eternamente. Y, por supuesto, ¿a quién no le gusta la madera? Es decir, la calidez que proporciona el ambiente en los sitios como el País Vasco, que hay humedad a veces excesiva, pues la madera absorbe esa humedad, nos hace el ambiente mucho más seco, más agradable. Luego, en el verano, cuando el ambiente se seca, nos devuelve esa humedad. Es decir, que es un material que es muy amigable, es muy confortable. Es decir, nadie hay que no le guste la madera. Es decir, que si tenemos todas esas ventajas, pues vamos a aprovecharlas. ¿Para eso qué hace falta? Pues que en las escuelas de arquitectura, esta que vemos aquí es la de Madrid, donde yo estudié, pues se enseñe el uso de la madera, se enseñen todas las características que hay que saber de la madera, pero de una forma práctica. Es decir, hay que acostumbrarse a trabajar la madera. En los países del norte de Europa, en los colegios, yo estuve en Finlandia viendo un colegio donde los alumnos tenían bancos de carpintero a su medida para trabajar con la madera. Es decir, desde pequeñitos aprenden a familiarizarse con la madera. Luego los resultados se ven. Es decir, para ellos la madera es algo pues, que va con la vida misma. Saben trabajar la madera, saben lo que da de sí la madera,
saben también los problemas que puede plantear la madera. Es decir, la madera es un material difícil de conocer. No es difícil de aprender, es decir, hoy tenemos medios, hoy tenemos documentación, hoy podemos aprender lo que tenemos que conocer de la madera, pero hay que aprenderlo. Es decir, eso es imprescindible, porque la madera es un material caprichoso, es un material que no se comporta igual según la dirección en que le apliquemos los esfuerzos, que trabaja muy bien a tracción, pero que hacerle trabajar a tracción y pasarle la tracción de un material a otro es complicado, se nos rasga, se cizalla. Es un material que hay que conocer, pero la mejor manera de conocerlo es trabajando con él, es decir, usándolo. Por eso es importante no solo que las escuelas de arquitectura y todas las que tienen que ver con la construcción se dediquen a otra vez recuperen la madera, sino que se haga también a nivel profesional. Nos faltan escuelas de formación profesional que realmente nos enseñen a usar la madera. Nos faltan carpinteros. Es decir, es más importante el carpintero que el arquitecto en este tipo de trabajos. Es decir, salvo que lleguemos a estos niveles de, digamos, mecanización súper tecnológica que acabamos de ver, pues ahí casi el carpintero no interviene, son ingenieros, arquitectos, máquinas de control numérico, pero hay que volver a conocer la madera. Han llegado a eso porque el otro ya lo tenían, es decir, ya lo sabían, no han dejado de usar la madera y hoy pueden dar lugar a eso. Cada vez se construye más con madera, afortunadamente. De repente, pues en Sevilla han nacido unas setas gigantes. Bueno, pues son síntomas de que hay un renacer de la madera, es decir, que hay interés por la madera, es decir, que si ese interés existe, pues hay que fomentarlo, hay que mantener ese interés vivo y seguiremos usando cada vez más la madera. Si hablamos de la restauración, como decía antes, pues es evidente que nadie duda de que hay que conservar la madera. Es decir, ahí está claro que mantenerla pues es obvio. Si hablamos de la pintura sobre tabla, pues también a todos tenemos muy claro que eso hay que dejarlo en manos de especialistas, gente que no solamente sabe de restauración, sino que tiene que saber de madera. No le podemos dejar a cualquiera que intervenga en una obra de este tipo, pero es que además tiene que saber el soporte, tiene que saber algo sobre el soporte. Pero aquí estamos hablando ya de un oficio donde hay especialistas que han aprendido, que les han enseñado y que, bueno, pues podemos ponernos en sus manos sin miedo. Ahora bien, cuando ya hablamos de retablos, la cosa se complica, porque sí, hay pintura sobre tabla, hay talla, todo eso los restauradores lo conocen muy bien, pero es que un retablo también es una estructura. Hay retablos que son como un edificio de 5 plantas, con figuras que están ahí arriba que pueden pesar 300 o 400 kilos, es decir, que ya no es solamente una restauración pictórica. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los artesonados. El artesonado, pues hay mucha gente que lo sigue considerando como una obra mueble. Un artesonado puede ser la estructura de la cubierta de un edificio. Y realmente, pues sí, hay restauradores pues, que se sienten muy respetuosos porque consideran, no, esto es pintura sobre tabla, hay que tratarla con mucho cuidado, hay que tocarla lo menos posible. Ojo, si estamos hablando de una estructura, lo primordial es esa función estructural, la resistencia. Esas piezas hay que devolverles su capacidad resistente, si no lo que habremos hecho, pues pan para hoy y hambre para mañana. Ya me he tenido que intervenir muchas veces para solucionar problemas de estas intervenciones respetuosas, entre comillas, que realmente lo que han hecho pues, es sujetar eso como, pues tente ahí mientras cobro, que luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Es decir, si estamos hablando de una estructura, lo fundamental y prioritario es que esa estructura pueda funcionar como auténtica estructura. La decoración es importante, pero en este caso es secundaria. Hay que dar prioridad a la función resistente. Cuando hablamos de artesonados está claro, este es un caso que pongo como ejemplo de mala actuación, y lo pongo como ejemplo porque es una actuación mía. Es decir, yo cuando empecé, pues
consideraba, bueno, ¿qué hacemos con estos artesonados? Es un artesonado probablemente del siglo XIII. El que hay delante es una obra posterior que se empezó a hacer para ir sustituyendo ese, pero ahí llegó un momento que no supieron seguir porque se les abría, se les venía tal, y Churriguera lo solucionó haciendo una bóveda, dejó todo esto tapado y ahí se acabó el problema. Cuando nos encontramos que había que restaurarlo, pues a mí lo único que se me ocurrió fue ponerle una estructura metálica por encima, protegerlo y punto, ya está. Bueno, eso plantea problemas porque al poner una estructura y levantar estamos alterando el volumen del edificio, alteramos el encuentro de esa cubierta con otras partes del edificio, hay que hacerlo lo más contenido posible y, bueno, pues al final, como se ve, la estructura metálica pasa un poco por encima de la estructura de madera. Bueno, hemos salvado ese problema de no alterar mucho el volumen del edificio, pero hemos creado otro problema más importante. ¿Cómo se mantiene ahora esa estructura? Porque por ahí no se puede pasar. Es decir, hemos dejado un espacio tan pequeño que no se puede pasar. Y el problema de estos espacios, sobre todo en Castilla, es que durante el día el sol los calienta, pero de forma exagerada. Ellos están bajo cubierta a 60 grados de temperatura. Claro, ese aire caliente absorbe humedad. Las noches en Castilla suelen ser frías. Esa humedad ya no puede quedar contenida en el aire y se condensa justo en los elementos del acero, que es lo más frío y lo más conductor, y acaba oxidándolo. Claro, si dejamos sitio para que esas estructuras metálicas se puedan mantener, no existiría el problema. Bueno, este es un ejemplo donde había una estructura metálica que se puso en los años, pues probablemente 40, se podía haber mantenido, porque se podía andar por ahí tranquilamente, pero no se hizo el mantenimiento y en los años 80 y tantos, 90, hubo que sustituirla y entonces se puso una de madera. O sea, ya ahí la Consejería de Cultura de Castilla y León ya era consciente de que el hierro no era la panacea, de que si podíamos volverla a hacer de madera, pues mejor se volvía a reponer en madera. Ejemplos como este, pues el Escorial, en los años 60 se sustituyeron las cubiertas de madera porque había termita. Bueno, pues 40 años después ya tiene problema la estructura de cubierta y ahí también había posibilidad de mantenerla. Es decir, que 40 años han durado sin problemas unas estructuras metálicas frente a 400 de las estructuras de madera. Si todavía hay quien dude de que la madera es un material fiable, pues creo que estos ejemplos son suficientes. A veces nos asustan las estructuras de madera o las vemos un poco perjudicadas, como estas de aquí, pero claro, si podemos conservarlas, le hacemos un gran bien al edificio, porque no vamos a alterar su equilibrio, que eso es algo que en restauración monumental es fundamental. Es decir, los edificios hay que tratar de conservarlos y de mantenerlos como han trabajado toda su vida. Si llevan 400 años haciendo las cosas de una manera, ¿cómo les vamos a cambiar? Es como si a los que ya tenemos un montón de años alguien nos viene a decir, no, eso que haces no, tú debes de hacerlo de otra manera, tú cambia tus hábitos porque no, mira, ciertas edades ya que nos dejen hacer las cosas mal, pero como las hemos hecho toda la vida. Si se puede hacer madera laminada, pues también podemos reparar madera laminando la madera. Esta es una reparación hecha en un edificio. Claro, la ventaja de actuar puntualmente sobre esos elementos es que no hay que desmontar nada. Es decir, si hubiera que sustituir esos tirantes de esa armadura, había que desmontar toda la cubierta, lo cual supone pues, un trastorno tremendo. Si podemos actuar sobre las zonas dañadas, pues realmente al final hemos abaratado y hemos simplificado mucho el trabajo. Ese tipo de trabajos, además, los podemos hacer hoy con absoluta tranquilidad, gracias al doctor Miquel Landa, que ha estado también en estas jornadas,
y cuya tesis tuve el honor de codirigir con don Francisco Arriaga, que también está aquí, también doctor, que intervendrá y que pudimos comprobar, gracias a esta tesis, que ese procedimiento, este tipo de reparaciones, son de absoluta garantía. Este es un ejemplo exagerado en el que en estas armaduras de lacería, estas armaduras complicadas que tienen una geometría muy, ¿cómo diría yo?, muy ligada a unas reglas matemáticas y geométricas precisas, pues aparecieron unos elementos cuyos recortes indicaban que eran de una armadura de lazo y que pues la cantidad de los que había era tal que se podía recuperar. Era lo que había quedado de una reparación que se hizo en los años 40. En esa época el dinero para restauración era muy poco, era justo la posguerra, y entonces tuvieron el buen criterio de reutilizar toda la madera que se podía aprovechar. Esa es otra de las ventajas de la madera, siempre reciclable. O sea, esa madera en los años 40, pues todo lo que se pudo aprovechar se aprovechó. Y un encargo que me habían hecho, que era exclusivamente un levantamiento, como se hacen cuando hay unos restos arqueológicos, se documenta para que eso, una vez que pase la obra, se sepa lo que había, pues de un simple, digamos, informe arqueológico, se vio que había cantidad importante de madera, como del orden del 70-80%, y que podía ser reutilizada, y por el procedimiento de prótesis y de recomponer las maderas, pues esta estructura pudo volver a recuperar su forma antigua. Bueno. Todo el mundo nos dice que la madera es un material vivo. Mentira. Cuando cortamos el árbol, está muerto. O sea, la madera se muere. Pero ya no se vuelve a morir más. O sea, si alguien se muere una vez, ya se ha muerto, punto. Hay momias en Egipto que tienen siglos, se murieron una vez y ahí siguen. Eso sí, se la comen. O sea, el problema no es que la madera se muera, no, es que se la comen. ¿Y por qué se la comen? Pues porque la madera tiene una propiedad que es ser higroscópica. Eso que he dicho es lo bueno que era la madera, que la humedad excesiva la absorbe y luego cuando está el tiempo seco nos la cede. Pues si hay humedad excesiva, la madera la absorbe. Pero el problema es que con humedad excesiva la madera se reblandece. La resistencia a la madera es inversamente proporcional al contenido de humedad. Es decir, madera húmeda es madera tierna y sabrosa. De eso, aquí en el País Vasco se sabe bien valorar lo que es una madera sabrosa. Pues las termitas y las carcomas, igual. Es decir, la madera está en su punto, se la comen. Si la madera no está en su punto, no se la comen. ¿Cómo podemos combatir esto? Protegiéndola de la humedad. ¿De dónde viene la humedad? O de la lluvia o del terreno. Aquí tenemos una magnífica solución para protegerla de la humedad. Le han puesto una base de piedra que sea poco absorbente, apoyamos la madera en esa piedra y problema resuelto. Salvo que venga un imbécil y ponga ahí una bajante. Es decir, que tan sencillo como tener un poco de cuidado. Y si tenemos cuidado, la madera es eterna. Cuando tenemos piezas pues que se las han comido, lo que no se han comido está sano. O sea, si a mí me comen un brazo, el resto seguiré sirviendo. O sea, no me van a tirar porque me falte un brazo. Seré manco, como Cervantes, pero podré seguir haciendo cosas. Con la otra mano, mejor que me coman esta que esta, pero bueno, si no me comen ninguna, mejor. Pero el resto de la madera hay piezas donde, lógicamente, pues si tenemos, yo no sé si esto, ¿dónde está el láser de aquí? Este tiene más caña, Perfecto. Claro,
esta madera está dañada hasta ahí. Podía haber hecho la foto un poco más, pero a partir de ahí está sana. Sustituir esta madera cambiándola por otra, teóricamente podría ser sencillo, pero ¿qué pasa? Que me obliga a soltar todas las que están unidas a ella. Los estribos me pasa lo mismo, es decir, si yo puedo hacer una prótesis y puedo renovar esa parte baja esa parte final de los estribos y la parte baja de esa lima, pues no tendré que mover ninguna de estas piezas. Esta, por ejemplo, si la quiero cambiar, no tengo ningún problema en cambiarla. Es decir, que no se trata de que siempre haya que reparar. Es decir, repararemos cuando la reparación sea más fácil que la sustitución, pero si hay que sustituir, no hay ningún problema en hacer una sustitución. También hay otra cuestión con la madera, es que no todas las maderas son iguales, como no todas las personas somos iguales, unos somos más altos, más calvos, otros tienen más pelo, es decir, bueno, y hay maderas que de repente una ha salido mala, era el garbanzo negro de esa familia y estaba pues muy combada. Y aquí se trataba de un problema estético, la restauración de este artesanal, que es el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde se entregan los premios Cervantes, pues había una madera muy combada. Bueno, también se puede reparar, Es decir, una madera que está con una flecha excesiva, pues se puede vaciar, se puede humectar, todo esto lógicamente haciéndolo con cierto control, para no cargarnos la madera, se endereza, una vez que está enderezada la vamos secando, despacio también, manteniendo ese control, y pues simplemente una vez que la hemos enderezado, la relaminamos por dentro donde la habíamos vaciado y hemos puesto esa madera derecha como una vela, no ha habido ningún problema. En este caso, pues era una madera que era ornamental, bueno, es un tirante, que está trabajando, pero en este otro caso, por ejemplo, eran las vigas de un forjado. También tenían el mismo problema. Se repararon, se enderezaron y ahí sigue funcionando. Eso está en el Palacio de Altamira, que es la sede de la Consejería de Cultura de Andalucía, y ahí siguen pisando por encima de ello sin ningún problema. También se pudieron enderezar esas vigas. Bueno, esto con relación a la restauración. ¿Qué podríamos decir de la rehabilitación? Rehabilitación, que es un campo en el que cada vez tenemos más trabajo los arquitectos, porque obra nueva cada vez se hace menos, pero los edificios hay que rehabilitarlos. Afortunadamente, además, los ayuntamientos han puesto bastante empeño en que se conserven los edificios. Ya no es tan fácil demoler un edificio, ya hay que rehabilitar. Y la rehabilitación realmente podríamos decir que si hay alguna diferencia con la restauración es que no está sujeta a unos criterios impuestos por la ley del patrimonio que prohíbe un montón de cosas. Es decir, hay cosas que en una arquitectura monumental no se pueden hacer porque están prohibidas por ley. Es decir, que mientras que en la rehabilitación no existen esas prohibiciones. Entonces, al no existir esas prohibiciones, pues digamos que la forma de actuar en principio es más libre, se pueden intentar más cosas. Es decir, la rehabilitación probablemente ha sido el campo de investigación donde hemos podido probar cosas que a lo mejor en la restauración no nos atrevíamos. Y en ese sentido, pues la rehabilitación ha abierto nuevas vías. Probablemente la rehabilitación hay que hacerla pues, por varias razones. La fundamental, porque si el ayuntamiento no nos da licencia para demoler y hay que rehabilitar el edificio, punto, ya no hay más razones, ya está. Pero es que hay otras de orden práctico. Muchas veces vemos cómo se han tirado a la basura material que estaba perfectamente, estaba feo, pero desde el punto de vista estructural no tenía ningún problema. Esas vigas están sanas, pero como el primer día. Es decir, ¿por qué se tira todo eso? Primera cuestión. Segunda cuestión, las rehabilitaciones generalmente suelen estar en los cascos y muchos en los cascos históricos. Ahí es donde más se protege, donde los ayuntamientos están más pendientes de que se mantengan la edificación.
Cada vez es más complicado. Zonas peatonales, horarios muy restringidos, imposibilidad de colocar contenedores en la vía pública. Es decir, una rehabilitación puede ser una demolición total del edificio, podría ser prácticamente una aventura disparatada. Entonces, la rehabilitación lo facilita. Es decir, no tenemos que demoler el edificio. Habrá que hacer algunas demoliciones, pero son compatibles con el ir rehabilitando y el ir reparando esas estructuras. Por otra parte, suelen ser estructuras complejas, estructuras que han respondido pues, al capricho de alguien o la forma de hacer de alguien en algún momento, y todo lo que sea alterar esa forma de trabajo, que, como digo, pues nos encontramos con cosas raras, pues todo lo que sea alterarlo siempre va a crear problemas. Las ciudades tienen una tendencia a crear problemas en el subsuelo. Puede haber corrientes de aguas subterráneas, alcantarillados que se estropean y que salen por donde no deben, asientos diferenciales. Es decir, que las estructuras de madera a lo largo de la vida se van modificando, se van deformando, pero si son de madera lo hacen muy bien, siempre y cuando tengamos en cuenta que estamos hablando de unas estructuras isostáticas. Sí, a fuerza de hacer hormigón y acero, se nos ha olvidado que hay estructuras hiperestáticas y estructuras isostáticas. La madera no hay que pensar en nudos rígidos. La madera hay que trabajar como si todos los nudos fueran articulaciones. No digo que en casos especiales, como el que acabamos de ver, por un montón de razones de transporte, de dificultad de edificación en el medio en que se hace, etcétera, etcétera, haya que buscarse un poco soluciones más sofisticadas. Pero como trabaja bien la madera es atracción y a compresión, y como mejor trabaja son 2 pilares y una viga encima. Eso es perfecto. Ahí la madera de la viga trabaja a flexo-compresión, a atracción por abajo, a compresión por arriba, los soportes trabajan a compresión, si están bien centrados, compresión simple, si no, flexo-compresión, y no hay ningún problema en que la madera trabaje a tracción. Si le ponemos una triangulación, como las que vemos en estas fotos, pues ya eso será estable. Ese es todo el truco de lo que hay que respetar. Claro, la gente se olvida muchas veces, cortan las vigas de un piso porque las van a poner de acero o de no sé qué, y claro, no es que estén cortando las vigas de un piso, es que están creando pues, una rótula en un sitio de donde pues, el edificio puede venir abajo. O sea, disparates como este he visto demasiados. Afortunadamente, muchas veces es entre medianerías, y entre las medianerías y el Espíritu Santo, pues algunos edificios se han mantenido en su sitio. En la rehabilitación también nos vamos a encontrar con cosas raras. La rehabilitación suele ser menos respetuosa que la restauración. La restauración siempre se entra con más cuidado, la historia de un edificio más o menos es conocida, es decir, las intervenciones suelen estar documentadas, pero en la rehabilitación, pues de repente nos encontramos un piso que está hundido de un lado, miramos los pilares están bien, pues ¿de dónde puede haber venido esta cesión? Bueno, pues yo no conocía la viga de doble S. Claro, es que ahí había unas vigas de madera y pusieron unas de acero pensando que con eso ya estaba solucionado el problema. Pero es que las vigas de acero no aguantan más que las vigas de madera. Claro, depende de la sección, depende de muchas cosas, pero eso le pasa al acero. O sea, que es que se retuerce como si fuera una galleta. Claro, cuando nos encontramos este tipo de cosas, aquí, bueno, pues estos eran todo lleno de plementerías que quitaron todas porque así se circulaba mejor por el edificio, pero un edificio que es todo articulado, pues si le quitamos los elementos que lo arrastran, pues a lo mejor de repente sopla un poco el viento y se nos viene todo abajo. O sea que hay que ser conscientes de lo que hacemos. Otro problema típico de la rehabilitación, pues es los locales comerciales. Tenemos que rehabilitar, ese edificio se rehabilitó entero,
pero sin poder tocar los locales comerciales, porque esos eran muy caros, el negocio estaba en marcha y el promotor no quería indemnizar al dueño del local. Y hay que hacer la obra sin poder tocar el local de la planta baja. Pero no es lo peor que no podamos tocar el local de la planta baja y que tengamos que tener precauciones especiales para que no le tiremos una maceta y le caiga a un cliente en la cabeza, etcétera, etcétera, sino que no podemos llegar a la cimentación. O sea, cuando intervenimos en un edificio con la planta baja ocupada, pues olvidémonos de la cimentación. No se puede tocar. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues alterar lo más mínimo el equilibrio de ese edificio. Es decir, no poner nada que pese más, mantener las estructuras que tenga, si son maderas que sigan siendo de madera, si podemos aligerar, pero sobre todo no recargar. La madera pues, se puede reparar o reforzar con madera sin ningún problema. Tampoco hay que ser fundamentalistas. Si viene mejor hacerlo con unas chapas de acero, con unas vigas de acero, pues tampoco es un problema grave, pero estamos conservando esa estructura como estaba. Y si hay que echar hormigón porque es una buena solución, pues pongamos el hormigón. Es decir, que no hay que ser tampoco piraos de la madera. La madera es un material que funciona muy bien, pero que puede convivir, puede seguir conviviendo con el acero, con el hormigón, o sea que pueden ser amigos, no hay problemas, ¿no? Claro que lo del hormigón tiene un inconveniente, que es que pesa. Si realmente estamos en un caso de estos en que no podemos alterar la cimentación, tendremos que buscar otra solución. Por ejemplo, la madera microlaminada, pues es una buena alternativa que nos resuelve ese problema. Lo único que pasa es que hay que tener mucho cuidado con dónde ponemos los tornillos, los conectores, porque esa capa de compresión que le añadimos a la madera funciona si está perfectamente conectada, porque muchas veces me he encontrado que hay gente que le echa una losa de hormigón pensando que así lo mejora. Si lo único que hacen es pues, agotar a la madera, porque el hormigón sin un armado suficiente pues no sirve para nada. Entonces, hay que conectar bien la madera, pero eso se puede hacer fácilmente. Aquí vemos cómo con una plantilla de tablero, pues el carpintero va colocando exactamente los tornillos donde corresponde. Y no hay que olvidar que la madera es un material mucho más ligero que el hormigón, y que siempre que nos encontremos con una rehabilitación, sobre todo en edificios urbanos con varias plantas, donde cualquier alternativa